Como introducción tenemos que en la industria muchos procesos involucran la transferencia de calor. Actualmente, la crisis energética alrededor del mundo ha llevado a buscar en cualquier diseño de proceso industrial la máxima recuperación de calor dentro del mismo proceso y la minimización de servicios auxiliares. En 1970, el científico Linhoff y colaboradores concibieron el análisis pinch, una metodología para optimizar la recuperación energética en un proceso químico industrial, la cual es utilizada para identificar los costos energéticos, minimizar la inversión de capital de una red de intercambio de calor y para escoger la mejor alternativa de integración de corrientes. Como objetivo del problema, tenemos que mediante la técnica del análisis pinch hacer los cálculos de rediseños de temperaturas para obtener una optimización energética del proceso. Enunciado. El ejercicio muestra el diagrama de proceso de las 4 corrientes del diagrama de flujo de proceso. Resuelva el mejor arreglo energético utilizando el punto de pliegue método pinch. El ejercicio cuenta con los siguientes datos y a continuación se muestra el diagrama. Tenemos como primera parte el tipo de corrientes. A continuación se muestra en la siguiente tabla las corrientes de proceso, TS en grados Celsius, T objetivo en grados Celsius, tipo de corriente, FSP y delta H. En la primera corriente tenemos la alimentación, que tiene un valor de 50, 210, el tipo de corriente es fría, FSP de 20 y un delta H de 3200. En la segunda corriente tenemos el producto intermedio salida del reactor, 270, 160, caliente, 18, 1980. En la tercera corriente tenemos el refinado, 220, 60, caliente, 20, 3520. Y en la cuarta corriente tenemos la recirculación, que es 160, 210, fría, 50 y 2500. Determinando las entalpías podemos determinar los tipos de corriente. En la primera corriente tenemos un delta H de menos 3200, en el segundo de 1980, en el tercero de 3520 y en el cuarto menos 2500. Posteriormente vamos a ocupar los datos para las corrientes frías, los cuales se encuentran agrupados en la tabla superior de la parte derecha. Y bueno, igual que en el procedimiento anterior, vamos a construir nuestro diagrama de huesos, ordenando las temperaturas desde la más fría a la más caliente y posteriormente calculando su delta T, como yo en el procedimiento anterior y como se muestra en las ecuaciones de la izquierda, ejemplificando las dos últimas como 160 menos 50 igual a 110 y 210 menos 160 igual a 70. Posteriormente vamos a calcular los delta TH, igual con las fórmulas del procedimiento anterior, FCP por el delta T. Y al final vamos a calcular la sumatoria de las del delta H, tal como se muestra en la tabla inferior de la parte derecha. Con estos datos vamos a construir las curvas compuestas, las cuales se muestran aquí. Para el lado superior izquierdo está la curva compuesta para las corrientes calientes y para el lado derecho la curva compuesta para las corrientes frías. Uniendo las dos curvas compuestas tanto para la corriente caliente como para la corriente fría, resulta ser esta gráfica que vemos aquí, donde el punto separado entre ellas por el T mínimo es conocido como el punto pinch.
Definición de temperaturas de intervalos. Para obtener las temperaturas de los intervalos, ajustando las temperaturas con el acercamiento mínimo, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La temperatura de calentamiento va a ser igual a la temperatura de calentamiento más el delta T mínimo entre 2. Lo mismo para la corriente fría. Aquí se puede visualizar una tabla donde tenemos todas las corrientes, tanto calientes como frías, y los datos obtenidos sustituyéndolos en la fórmula. Posteriormente se hace el diagrama de huesos de las corrientes calientes, que es la corriente 2 y 3, con un FCP igual a 18 y 20, obteniendo las temperaturas que se calcularon anteriormente. La temperatura 4 es igual a 270 grados Celsius, la temperatura 3 220 grados Celsius, la temperatura 2 160 grados Celsius y la temperatura 1 60 grados Celsius. En el lado derecho se muestran sus respectivas entalpías en cada intervalo. El delta de entalpía número 4 es igual a 900 kilowatts, entalpía 2 es igual a 1080 kilowatts y el delta de entalpía 1 es igual a 2000 kilowatts. Ahora con la cascada de calor corregida tenemos esta gráfica en donde se muestra del lado inferior izquierdo el calor de calentamiento mínimo y del lado superior derecho el calor de enfriamiento mínimo, y se está señalando con una flecha la zona de autosuficiencia. En el análisis de la gran curva compuesta, sabemos que es una herramienta que nos va a ayudar para identificar no solamente la cantidad de energía que necesita este proceso, sino que también lo vamos a ocupar para los niveles de temperatura que necesitamos en nuestra energía. Esto nos va a poder ayudar a tener un ajuste adecuado de la carga térmica, esto es la cantidad de nuestros servicios, y el nivel de la temperatura, que va a ser la calidad. Esto para evitar que se degrade de manera prematura cuando utilicemos nuestros gradientes de temperatura excesivos, que son entre servicios y proceso. Yo soy Iván Muñoz. Con respecto a las corrientes de proceso y de servicios auxiliares del costo, tenemos una corriente de servicio de vapor de alta presión y agua de enfriamiento, con las cuales tenemos sus respectivos datos. Para el vapor de presión, una TS de 250 grados centígrados, su TT de 249 grados centígrados y un costo de $71.1 sobre kilowatt por año. En caso contrario, para el agua de enfriamiento tenemos una TS de 15 grados centígrados, una TT de 20 grados centígrados y un costo de $6.7 sobre kilowatt por año. Hablando sobre los valores de delta mínima recomendados de acuerdo a cada sector, principalmente los dividimos en 4. El sector industrial, hablando de la refinería, tenemos que el delta T mínimo recomendado sería de 60. Para la petroquímica, 270. La química, 230. Y finalmente, procesos de baja temperatura, de 160. Determinando el área del número de intercambiadores de calor y el costo de capital.
Consideramos el área de calentamiento a partir de la siguiente fórmula, la cual nos dice que el área de calentamiento es igual a Q por U por PLM. Sustituiremos los datos con respecto al área de calentamiento y al área de enfriamiento, obteniendo un resultado de 200 y 20 respectivamente. Considerando el número de intercambiadores a partir de la siguiente fórmula, la cual nos indica que el número de intercambiadores es igual a NH más NF más NU menos 1 con respecto a AP, más NH más NF más NU menos 1 con respecto a BP. Sustituyendo los datos, obtenemos un valor de 6, siendo este el número de intercambiadores que requerimos. Para calcular el costo capital, usaremos la siguiente ecuación, la cual nos indica que el costo capital es igual a N mínima por A más B por A mínima sobre N mínima elevada a la C con respecto a AP, más lo anterior mencionado, pero ahora con la excepción de que está con respecto a BP. El objetivo para la área mínima superficial y número de unidades puede combinarse con la ley de costo del intercambiador de calor para determinar los objetivos en el costo de capital de la HEM. De esta forma, el costo capital es anulado usando un factor de anulación que toma en cuenta los intereses de pago del capital y préstamo. Teniendo los resultados obtenidos por el método Pinch y haciendo los arreglos necesarios, se sugiere la siguiente propuesta de mejora donde se incluyen los 6 intercambiadores recomendados de acuerdo con los cálculos correspondientes. El diagrama queda como se muestra en la imagen. Ahora bien, para que nosotros podamos alcanzar estas metas, es necesario diseñar la red de cambiadores de calor con una mínima área de transferencia de calor, un mínimo costo de capital y un mínimo costo en el consumo de energía y mínimas emisiones contaminantes por gases de combustión. A partir del ejercicio realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones. Las curvas compuestas proveen un entendimiento conceptual de cómo se pueden lograr los objetivos energéticos. La determinación de objetivos energéticos representa un diseño poderoso y una ayuda para la integración del proceso. La tecnología Pinch representa un método simple para el análisis sistemático de los procesos químicos y de los servicios auxiliares. Mediante un análisis termodinámico se calculan los cambios de entalpía en las corrientes que pasan por los intercambiadores de calor. Cuando se ha elegido el delta-T mínimo correcto de acuerdo a las condiciones económicas de los costos fijos energéticos y de operación, se ha fijado automáticamente la posición relativa de las curvas compuestas.
Y por último, la segunda ley de la termodinámica determina la dirección del flujo de calor debido a que solo el calor puede fluir en sentido de las temperaturas altas a las temperaturas bajas. Esto ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.